De los años 80, Colombia vivía entre el fuego cruzado del narcoterrorismo, el paramilitarismo, las guerrillas y el Estado incapaz de mantener el orden. Los que alzaban su voz sin importar sus ideales temían ser silenciados para siempre, como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. La democracia, el poder del pueblo y el Estado están totalmente secuestrados por una inmensa violencia, de modo que la Constitución de 1886 no era sostenible para el país. Al ser una constitución que tenía más de 100 años, esta solía ser muy centralista y excesivamente presidencialista, lo que no permitía la libertad de culto real, al igual que la participación política de muchos sectores, lo que terminó en que muchos de estos sectores se sintieran excluidos y recurrieran a las armas. Entre todo este caos surgió la luz de esperanza con el movimiento de la séptima papeleta. Los estudiantes propusieron incluir una papeleta adicional para las elecciones de 1990, pidiendo una asamblea constituyente. Aunque no se quiso realizar el contenido en una primera instancia, el apoyo masivo ciudadano hizo que el sistema político cambiara. Pero esto solamente no representó el cambio de la Constitución, sino también el proceso de desmovilización del M-19 para el proceso de paz y que se convirtieran en civiles para poder llegar a la paz. La Constitución de 1991 tuvo gran relevancia al convertir a Colombia en un Estado social de derecho, lo que invita al Estado a promover todos los derechos para las personas en condición vulnerable. Además, creó la acción de la tutela para la defensa de los derechos fundamentales y reconoció el pluralismo y la diversidad. Y se aseguró la libertad de culto al establecer el Estado como laico. También se aseguraron los derechos políticos y territoriales de las comunidades indígenas y afroamericanas. La Constitución del 1991 es un gran hito de nuestra historia. ¿Será que la comunidad andina la conoce bien? Bueno, la pregunta es, las razones por las que se estableció la Constitución de 1991 fue: A. Fue un proceso convencional que ocurre cada cierto tiempo a cada país. B. Superar una profunda crisis de violencia, narcotráfico y deslegitimidad institucional. O C. Limitar la participación ciudadana. La B. Muy bien. Bueno, muy bien. La Constitución de 1991 nace en el contexto del narcotráfico y la violencia colombiana, de manera que el Estado está totalmente deslegitimizado porque había mucha violencia, no había ningún tipo de control del Estado, había mucha exclusión de varios sectores, por lo que recurrieron a las armas. Aunque la presión de esta Constitución no fue un acto jurídico, sino fue un acto de los ciudadanos para movilizarse en cuanto a la séptima papeleta, esto lleva a renovar nuestra Constitución y renovar nuestro Estado para ser un Estado seguro, moderno y confiable. Bueno, aquí estamos con Santiago y vamos a hacerle una pregunta muy corta, muy breve acerca de la Constitución Política de 1991. ¿Estás listo? Sí, así es. Listo, entonces, la pregunta es, ¿por qué el movimiento de la séptima papeleta es considerado un hecho clave en el proceso constituyente? Opción A, porque fortaleció el poder del Congreso para reformar la Constitución vigente. Opción B, porque representó una expresión de participación ciudadana, específicamente estudiantil, que impulsó la convocatoria de una asamblea constituyente. Y opción C, porque evidencia el descontento social frente a la crisis política y dio paso a un proceso constituyente democrático. ¿Qué opinas? La C. No es la respuesta correcta. La respuesta correcta era la B, porque representó una expresión de participación ciudadana, específicamente estudiantil, que impulsó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, aquí estamos con Samuel Pinzón y nos va a ayudar a responder una pregunta acerca de la Constitución Política de 1991. Entonces, ¿estás listo? Señor. Entonces, te voy a leer la pregunta, son 3 opciones y tú me vas a decir cuál crees que es la correcta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el movimiento de la séptima papeleta es considerado un hecho clave en el proceso constituyente? De las opciones. Opción A, porque fortaleció el poder del Congreso para reformar la Constitución vigente. Opción B, porque representó una expresión de participación ciudadana, específicamente estudiantil, que impulsó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Y opción C, porque evidencia el descontento social frente a las crisis políticas y dio paso a un proceso constituyente democrático. ¿Cuál crees que es? No, la verdad, con base en lo que tú leíste, las opciones dadas, yo creo que sería la opción C, la última.
Es buena opción, pero no es la correcta, es la opción B. Ya les comentamos por qué esta es la opción correcta. Este espacio es para que tú hagas una pregunta sobre este proceso de la Constitución Política de 1991. ¿Tienes alguna pregunta en mente o algo que te surja? Sí, la verdad ahí tengo dos preguntas. Bueno, una es ¿por qué se le da el nombre de la séptima papeleta? Y bueno, la otra pregunta es que si era legal o no. Perfecto, esas son preguntas muy buenas, la verdad. Respondiendo a la última de si es legal o no, no era legal. Era más como una forma de representar ese descontento social, pero no era legal. No está autorizada ni convocada por una entidad especial, no está legislada por el censo electoral ni nada. Entonces no era legal. Y respondiendo a la otra pregunta de si es por qué recibía este nombre, es porque en las elecciones del 90 las personas votaban con 6 papeletas. En forma de protesta agregaban una más para demostrar este descontentamiento, y lo que ponían en la séptima papeleta era como queremos la Asamblea Nacional Constituyente, pero por eso recibió el nombre de séptima papeleta. Listo, gracias por estar aquí. La pregunta es, la acción de tutela, una de las herramientas más importantes para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en Colombia, ya existía antes de la Constitución de 1991. ¿Falso o verdadero? Falso, ya que antes de 1991 los ciudadanos no tenían un mecanismo rápido y efectivo para defender sus derechos fundamentales cuando eran vulnerados. La Constitución del 91 introdujo la tutela en el artículo 86, permitiendo que cualquier persona pueda pedir a un juez la protección inmediata de sus derechos. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, la Constitución Política del 1991 fue elaborada exclusivamente por el Congreso de la República sin participación directa de la ciudadanía. ¿Verdadero o falso? Falso. La Constitución del 91 no fue exclusivamente elaborada por el Congreso, sino por una Asamblea Nacional Constituyente elegida por voto popular, en donde participaron diferentes sectores políticos y sociales, lo cual permitió una mayor participación ciudadana en su elaboración. Hola Catalina, entonces te hace la pregunta sobre la Constitución. Entonces, la Constitución Política de 1991 fue creada en un contexto de fuerte crisis en Colombia, marcada por altos niveles de violencia, problemas sociales y desconfianza en las instituciones. Debido a esta situación, se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero, ¿qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, A, es una institución encargada de aplicar las leyes existentes. B, es un organismo del Poder Judicial que interpreta la Constitución. C, es un grupo de representantes elegidos por el pueblo para redactar o reformar una Constitución. Y D, es una organización militar que controla el orden público. Yo creo que es la C. Así es, la respuesta es la C. Una Asamblea Nacional Constituyente es un conjunto de representantes elegidos por el pueblo cuya función es redactar una nueva constitución que supla las antiguas carencias de la Constitución de 1886 y por ello se reformó la Constitución a la de 1991. Hola, ¿cómo están? Básicamente queremos pedirles ayuda con una pregunta acerca de la Constitución del 91. ¿Cómo te llamas? Mateo. ¿Tú? Carlos. Listo, entonces les tengo una pregunta, muchachos. En un colegio público de Colombia, la rectoría decide que todos los estudiantes deben asistir obligatoriamente a una ceremonia religiosa, específica cada lunes como parte de su formación institucional. Algunos estudiantes manifiestan que esta decisión vulnera sus derechos fundamentales. Ahora, ¿qué disposición constitucional permite cuestionar esta exigencia? Muéstralas. Ahí están las opciones, la parte de abajo. La D, yo creo. ¿Puede ser la D? ¿Opción D? Sí. Yo creo que es la B. ¿La B? Tibia. Escojan una. B. Bueno, está bien, B. B. Bueno, sí. Ok, sí, es correcto. La respuesta correcta era la B, pues respaldado por el artículo 19, que dice que no puede sobreponerse un acto religioso a las personas, básicamente. Entonces, muchas gracias por su colaboración y nada, que tengan un buen día. Gracias. Gracias.